A todos y a todas. Bueno, pues volvemos con las actividades del año Florindo. Hemos tenido un pequeño kick-up, hemos parado en este puente y volvemos con la conferencia. Si no me equivoco, hoy estamos más o menos en el Ecuador. Falta todavía la de Manuel Isco de Puerto Real, falta Honorio, falta Jesús Cerro y el Congreso, ¿vale? Hoy nos acompaña Álvaro. Bueno, él es un entusiasta, es un admirador, enamorado de su profesión, de la arqueología. Hace poco tuvimos una experiencia, bueno, yo fui un poco testigo, fue más protagonista José Manuel. Estuvimos con una escalera allí escarbando en la casa de Pujales, la verdad que estuvo muy guay. Y se salió con la suya, descubrió allí aquel mosaico, que ahora nos va a explicar seguro, y la verdad que se le ve que lo hace con pasión. Los ojos le brillan cuando está descubriendo algo, y la verdad que yo fui testigo de eso recientemente y bueno, doy fe de que lo hace con gran amor. Voy a leer una pequeña introducción que me ha preparado mi compañero José Manuel, ¿vale? Que dice así: Álvaro Fernández Flores, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, en la especialidad de Prehistoria y Arqueología. Tras presentar su tesina en 2005, obtuvo el certificado de estudios avanzados y la suficiencia investigadora por la misma universidad. Desde 1997 ha mantenido su vínculo con el Departamento de Prehistoria y Arqueología, formando parte de varios proyectos de investigación. Fruto de estos proyectos y de su labor investigadora, son más de 50 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales y 3 libros, 2 como coordinador científico y otro como coautor. Su carrera profesional ha desarrollado numerosos trabajos en edificios históricos de distintas tipologías: murallas, palacios, iglesias, viviendas, fábricas, etc., desarrollando una intensa labor dentro de la arqueología de la arquitectura. En este contexto, donde se comenzó a interesar por la arqueología en tierra, objeto de la conferencia que hoy nos presenta. Si no me equivoco, se llama El estudio de los paramentos de las paredes con técnicas... No es así, no es así. Bueno, pues ahí la tenéis, Los Florindo y la arquitectura en tierra, una visión desde la arqueología. Yo ya doy paso, me callo, me siento... Y bueno, vamos a dar un fuerte aplauso al ponente. Gracias. Yo creo que se me escucha bien, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Allá al fondo? ¿Para acá necesitamos audio? Claro. Allá. A ver, si quieres tener... No tenemos un micro de los de... Parezco un cantante de Eurovisión. Bueno. Intentaremos hacerlo así. Bueno, no me hallo, ¿eh? No me hallo. Bueno, un segundo. Vamos a coger esto. Vamos a ver. Sí. La arquitectura de los Florindo, detrás del ornato, del boato que tiene en su fachada, que es lo que casi todo el mundo estudia o se ocupa o por lo que destaca. Detrás de esas fachadas ornamentales, que con bastantes elementos, digamos, alóctonos, que vienen de las corrientes del barroco y antes del Renacimiento, básicamente son una arquitectura tradicional, una arquitectura secular, que tiene siglos de trayectoria en el Valle del Guadalquivir. Es una arquitectura en tierra, en este caso en tapial, que, como veis en esta foto, que es de las pocas la única general de una casa construida por ellos, donde se ve la técnica constructiva porque está picada, las demás están enfoscadas y no hemos conseguido ninguna fotografía de ellas, nos permite apreciar que utilizan una técnica, como os digo, la técnica del tapial. Es una técnica que más adelante explicaremos, pero que es la técnica básica de la arquitectura tradicional o de la arquitectura vernácula en todo el Valle del Guadalquivir. De hecho, si vemos en ese mapa donde se desarrolla la obra de los Florindo,
vemos que en gran parte, la mayoría, está en el Valle del Guadalquivir. Esto condiciona en gran manera la forma de construir y, evidentemente, es heredera de una tradición histórica y cultural propia de esta zona. Bien, la arquitectura en tierra, como os digo, en el caso de los Florindos, es una arquitectura hecha en tapial. Pero no toda la arquitectura en tierra es realizada con tapias como las que conocemos aquí, nuestras famosas paredes de tierra, tan denostadas últimamente y tan derribadas. Hay arquitectura en tierra prácticamente en toda la zona cálida, en todo el trópico, hacia arriba y hacia abajo, porque es una arquitectura que se adapta muy bien a los cambios climáticos. Hay arquitectura en tierra que es simplemente modelada sobre un armazón de paja, como por ejemplo esta que estáis viendo aquí abajo. Uy, me acabo de cargar puntero. Un segundo, por favor. Ahí. Por ejemplo esta, que es una arquitectura modelada. Hay arquitectura en adobe, arquitectura mixta y ya arquitectura mucho más compleja, como esa que es la mezquita de Tombuctú, básicamente también en adobe. Entonces hay distintas arquitecturas en tierra, esta es la... y todas ellas obedecen a un distinto medio, un distinto ecosistema y una distinta tradición cultural. Bien, la arquitectura en tierra, ya sea esta que estamos viendo, ya sea la que se desarrolla, sobre todo en el Valle del Guadalquivir, bueno, en el Valle del Guadalquivir, en España se desarrolla en muchos más sitios, pero tiene un núcleo importante en el Valle del Guadalquivir, se engloba dentro de lo que se llama la arquitectura vernácula o la arquitectura tradicional. Esta arquitectura básicamente responde a dos principios. Uno es que es una arquitectura que supone una adaptación al medio ecológico, por lo tanto, a unos recursos determinados y a un medio ambiente. Y por otro lado, es una arquitectura muy cercana a la tradición histórico-cultural. Es una arquitectura que no recoge aportes de zonas excesivamente lejanas, sino de un entorno muy inmediato. Tanto las influencias como esos recursos y medio ambiente en el que se engloba o al que responde. Evidentemente, esto es un ejemplo claro de todas esas arquitecturas. Hay tantas arquitecturas vernáculas o tradicionales como zonas geográficas e histórico-culturales. Aparte de periodos muy concretos donde existen grandes globalizaciones. Pero en general tenemos tantas arquitecturas como, digamos, pueblos o sociedades definidos. Bien, la arquitectura en tierra de los Florindos, como os comento, es una arquitectura basada en el tapial. Es una arquitectura con una larga tradición que en el Valle del Guadalquivir se explica por la facilidad que tienen los recursos y evidentemente también por la falta de piedra. La arquitectura que estamos diciendo es una arquitectura basada en el tapial. ¿Qué es el tapial? Pues el tapial es la construcción de paredes a través de un encofrado, que precisamente se llama el tapial, por el que vamos haciendo tapias, que son cada uno de los cajones que se van haciendo, y a su vez también se denomina tapias a cada línea. Y este cajón, relleno de áridos, de tierra en general, y ya depende, hay periodos en los que se le echa un poco, o periodos, mejor dicho, depende de la capacidad económica, se le puede echar más cal, menos cal, ninguna, o de la tradición cultural, se rellena de áridos por tongadas y se va apisonando. Se va humedeciendo, cada tongada se va humedeciendo, se va apisonando, se coloca otra tongada, se humedece, se apisona y así progresivamente hasta que se colmata el cajón. Una vez colmatado, el cajón se corre por encima, se ponen estas agujas que lo van sustentando y se vuelve a comenzar el proceso. Así vamos haciendo un muro que en general va cimentado, aunque aquí en este esquema aparece en piedra, en general el cimiento también puede ser de tierra, simplemente una zanja abierta rellena
de tierra enriquecida con cal y apisonada, o bien puede ser de mampostería o casi piedra apenas labrada. En nuestro caso, aquí en el Valle del Guadalquivir, en concreto en Fuentes, es muy habitual la mampostería de arenisca. Esta foto que estáis viendo aquí, por ejemplo, es de la iglesia. Esto es un zócalo de mampostería y después ya veis el alzado en tapial. Esto es un parche. En este caso el tapial lleva unas cadenas de ladrillo para protegerlo. Bien, como hemos dicho, nos vamos a centrar prácticamente en el Valle del Guadalquivir porque es a lo que responde nuestra arquitectura. Y vamos a tratar en principio esa adaptación al medio. ¿Por qué aquí, en general en el valle, en la cuenca del Guadalquivir, se utiliza el tapial de esa forma? Como adaptación, en primer lugar, a unos recursos determinados. Y para ello nos vamos a tener que ir en un pequeño viaje temporal a hace unos 60 millones de años. Vamos a hacer un pequeño viaje para hacer un poco más amena la conferencia, porque el tapial, y valga la broma, es un tema muy árido. Como árido es lo que se echan los cajones. Entonces vamos a darle un poquito de otro aire a esto, ¿no? Hace unos 60 millones de años, si nos pudiéramos trasladar en el tiempo, nos vamos a quedar en este espacio, protegidos por esta bóveda, pero vamos a retrasarnos esos 60 millones de años. ¿Qué tendríamos aquí? Si tuviéramos una ventana aquí, tendríamos la oscuridad más absoluta y el silencio más absoluto. Hace 60 millones de años estamos en el fondo del mar de Tetis. Tenemos miles de metros de agua encima y lo único que podríamos ver si supuestamente encendiéramos un foco sería caer unas pequeñas partículas desde la superficie de ese mar. Esas pequeñas partículas, entre 60 y 23 millones de años, han cubierto toda esta cápsula que nos está protegiendo, la va cubriendo de una serie de sedimentos, pequeños barros, pequeñas partículas, que son las margas y los barros que ahora mismo podéis ver, por ejemplo, que forman parte de todo lo que es la zona sureste de Fuentes, suroeste, las margas que caen por la zona de la Alameda hacia abajo, toda esa zona, todos esos barros, que también los encontramos en el Aljarafe sevillano, en muchísimos sitios, las margas azules, los barros, que se llaman. ¿Qué ocurre hace 23 millones de años más o menos? ¿Qué proceso empieza a ocurrir? Esto se me ha desplazado un poco, pero bueno. Esa sería aproximadamente nuestra ubicación hace 60 millones de años. Ahí, en medio del mar de Tetis. Entre 5 y 2,5 millones de años, la península ibérica comienza a levantarse. La placa africana choca contra la placa europea, se produce un colapso, la península se levanta y ese mar que antes llegaba por aquí se va retirando. Imaginaros que es un papel, un pliego, se levanta por el medio y esto hace que el mar corra hacia atrás. Entre 5, aproximadamente hace unos 5,5 millones de años, el mar lo tendríamos ahí y Fuentes aquí. Podríamos imaginarnos por un momento que si estamos en la Alameda mirando hacia Carmona, tenemos el mar justo debajo. Fijaros que estamos aquí, ¿vale? Aquí tendremos la zona de Córdoba y aquí de Carmona. En ese momento, esta nave que nos había quedado cubierta completamente de ese barro, de ese limo, se va a ir erosionando. Podemos tener las olas encima, el mar, y lo va a ir erosionando poco a poco. Entonces va modelando esa capa uniforme de barro, va a ir modelándose, va a ir abriéndose cárcavas que van a aprovechar los ríos que bajan de estas montañas para ir, a su vez, bajando y socavando y creando un valle. Imaginemos en nuestra cápsula, ahora que esto es la serranía de Lora, la Sierra Morena, que esto es la zona antequera, las Réticas, y mientras el mar se va retirando de aquí,
los ríos aprovechan, bajan por esas cárcavas que el mar ha socavado y a la vez salen. De hecho, en la excavación que hicimos aquí en la Plaza de Santa María, justo localizamos ese punto, un punto donde estaban las arenas del mar y un río que los socavaba, en ese momento de playa y zona de desembocadura. Sin embargo, la Tierra sigue su curso, evidentemente. Las placas siguen empujando, o siguen en la actualidad, y el mar llega a desecarse en un momento determinado completamente. Este momento coincide con las glaciaciones. La glaciación hace que el agua se contraiga, entonces el mar se retira aún más. No obstante, el mar, volverá a entrar de nuevo por determinados cambios climáticos. Vamos a ver aquí un momento una explicación de lo que os he dicho. Esto hace unos 5 o 6 millones de años, 5,6, veis dónde está el mar, y después, hace unos 5 millones de años, está aquí. En este intermedio, que nosotros andaríamos por aquí, en este retroceso de la costa, es donde nos hemos parado en aquel mapa. Ese momento donde el mar estaría, si nos parásemos aquí en nuestra nave y abriésemos nuestra ventana, donde estaríamos viendo el mar. Pero lo importante de este momento, de esta retirada, es que ese mar profundo, que solo depositaba limos, barros, cuando se va retirando y se va quedando así, se convierte en un mar cálido, un mar más de tipo tropical, que lo que precipita es la cal. Ya tenemos los barros, esos barros que después se van a utilizar para hacer ladrillos, que se van a utilizar para hacer determinados elementos constructivos, para mezclar. Ahora, la geología lo que nos va a aportar ahí son capas calizas. Se crean capas de cal. No de roca, en nuestro caso, bueno, algunas quieren consistencia y son casi roca, pero en el sustrato de fuente lo que suele salir es una mezcla blanca, limosa, bastante blanca, que es esa cal de los mares tropicales. Sin embargo, evidentemente, los ríos han seguido su curso en ese proceso que estamos hablando. El Guadalquivir se ha abierto paso, junto con el Corbones, que iría por aquí, y otra serie de ríos. Y esto lo que hace es erosionar las montañas que tenemos al lado y aportarnos todas esas piedras, arenas, parte de arcilla, del desgaste de nuestras dos cordilleras. La de Lora del Río, que decíamos que teníamos, y la de Antequera. Ese desgaste, todos esos cantos rodados, nuestros queridos chinos aquí así chiquititos, pero si tú vas subiendo los cauces, esos chinos, que son cauces de río, esos chinos van adquiriendo tamaño y proceden de una gran roca, rota por el paso del agua, fragmentada, con aristas, pero que conforme va rodando por el río y el agua va pasando por encima, se va redondeando, se va moldurando y va quedando cada vez más pequeñita, arrastrada por esas corrientes hasta llegar aquí. ¿Qué hemos formado? Las terrazas fluviales. Ese río nos ha dejado todas esas gravas. Otro de los elementos clave en la construcción que tenemos a mano, un recurso económico. Tenemos esas gravas de varios tamaños, pero además el río Guadalquivir, que en principio estaba casi pegado a la zona de Antequera, se va progresivamente hacia el lado y se va a ir encajando. Si lo veis, el río Guadalquivir está pegado a la Sierra Morena. Sabéis que pasa por Lora y Lora está en la base de la sierra, pero nunca estuvo ahí, o sea, el río se ha ido desplazando. Sus terrazas más antiguas están en la romería, donde os tomáis los botellines. Ahí estaba el Guadalquivir hace, si no me falla la memoria, 1,2 millones de años por ahí. De hecho, salen algunos útiles prehistóricos allí. Es en un proceso de encajonamiento que se llama, el Guadalquivir se ha ido retirando hacia esa zona y progresivamente encajándose. ¿Qué es lo que nos vincula o por qué estoy diciendo esto? Porque en este proceso el río se va orillando. ¿Y qué deposita un río en la orilla? Limos, arcillas, limos y arcillas rojas. Entonces el río va corriendo, se va desplazando y va dejando esos limos y arcillas.
muchos casos, como aquí en Fuente, en esa terraza antigua, después las lluvias lo han erosionado, lo han lavado y quedan las piedras del cauce. Pero en muchos otros sitios estas arcillas rojas se conservan. Son los suelos rojos que, por ejemplo, podemos ver en zonas de la Ñoreta o en determinadas partes de la zona noreste de Fuentes. Esos suelos rojos con partículas de cal también, idóneos para los tapiales. Bien, bueno, ahí estaríamos nosotros. Voy a beber agua con vuestro permiso. Tanto está en la playa, me ha dado sed. Bien, aquí tenemos el mapa geológico de Fuentes. Bueno, un detalle. Esto es Fuentes. Esto es la carretera del cruce, debe ser una de estas, ¿vale? Y todo esto es esa zona, porque vamos por el cruce, tan llana, que es una penillanura, donde se han acumulado todas esas gravas cuando el río fue tirando de por aquí, este es el camino de la romería, fue tirando hacia allá. Aquí, esto es la Alameda, ¿vale? Y estamos mirando hacia acá. Todos los barros acumulados cuando estábamos en el fondo del mar. ¿Y qué tenemos aquí? Algo fantástico. Los pinos, los cerros de San Pedro, el Barrero, arena, los testigos fósiles de aquellas playas. En el caso de los pinos, lo que tenemos fundamentalmente son dunas eólicas. Esas dunas que cuando vamos a determinadas playas que tienen metros de alto y que protegen la playa, que tan incómodas son para llegar al mar, pues esas dunas, que además los vientos han arrastrado multitud de conchitas, de pequeños fósiles, etcétera. En los cerros sí que tenemos fondos marinos. Además salen fósiles de estrellas de mar, salió un fósil de un cetáceo hace algunos años, estando Miguel de alcalde, lo que pasa es que se volvió a cubrir porque no había dinero para sacarlo. Y otro sitio, por ejemplo, el Barrero. Aquí lo que se observa muy bien es ese proceso en el que el mar se ha ido para atrás, pero claro, se iba para atrás, venía un poquito hacia adelante, se iba para atrás. No es un proceso, uniforme. Bueno, aquí un par de fotos ilustrativas simplemente. Esto es los cerros de San Pedro, pero es que me ha pillado muy mala época con la vegetación. Los bancos de arena sobre las margas grises, sobre esos barros. Sobre esos barros, cómo entran esas arenas que a su vez traen también restos de arriba. Y, por ejemplo, este es el Barrero con esas capas de arena más compacta y barro, de ese proceso del mar y entrando y saliendo. Esto lo podemos ver ahora mismo bueno, han puesto una pista de motocross allí, donde antes estaba el basurero. En el corte de la pared podéis ver esa estratigrafía correspondiente a esos momentos. En fin, ¿qué tenemos? Pues tenemos, bueno, perdona, hay una serie aquí se crean algunas piedras también, tanto en los cerros de San Pedro como este proceso, en el fondo de playa, como todos habéis visto en las playas, se van creando zonas de piedra que van a ser después la mampostería que se utilice como base de esos cimientos en las construcciones de Fuente, generalmente extraídas de los cerros de San Pedro, donde además hay restos de cantería o del propio Barrero, que aparte de barro también se han extraído de eso. Menormente se utilizan los mampuestos de cal porque salen mucho menos, pero también salen en Fuente algunas costras calizas que se llaman. No costra en el sentido de costrita, sino en geología una costra puede tener 2 metros de altura. No son piedras buenas en sí, para extraer cal, aunque se ha extraído cal de ellas. Pero, en fin, lo que me importa es que los procesos geológicos que hemos visto desde hace unos 60 millones de años hasta prácticamente hace unos 100.000 años, que ya el Guadalquivir casi lo encontramos encajado allí, son los que nos han dado esa serie de recursos, ese marco al que las sociedades que han ocupado en la cuenca del Guadalquivir se han adaptado. Ese marco de recursos, ¿vale? Pero a su vez, toda esta geología, y no quiero ser determinista en este momento geológico, no todo depende de la geología, ahora pasaremos a la tradición histórico-cultural, nos ha dado un relieve,
¿vale? El del Valle del Guadalquivir, una posición respecto al océano, una posición respecto al Mediterráneo, o sea, a los vientos, nuestra latitud, etcétera, que nos han dado un clima específico, nuestro clima mediterráneo. Y este clima mediterráneo, evidentemente, nos da una vegetación. Nos da álamo, nos da, bueno, de mayor o menor, digamos, nos va a dar chaparros, nos va a dar pino, nos va a dar álamos en las zonas de penumbra o de río, el alamillo, aunque hoy en día no lo parezca, hasta yo lo he visto de pequeño, no sé si quedará algún álamo todavía por allí. Pino, álamo, encina, etcétera, que son los materiales que junto a los áridos van a completar el conjunto para las construcciones tradicionales en el ámbito de la cuenca del Guadalquivir y, evidentemente, en la zona de actuación de los florindos y en Fuentes de Andalucía de forma específica. Tenemos ya esa serie de recursos a mano, ¿vale? Ahora vamos a entrar en la tradición histórico-cultural. Vamos a volver por un momento a esa definición que se debe al profesor Agudo Torrico de arquitectura tradicional o vernácula como aquella que responde a dos factores. Uno, la adaptación ecológica al medio, a sus recursos y al medio ambiente, que es lo que hemos visto, recursos y medio ambiente, y otra, a una determinada tradición cultural. Y aquí vamos a hacer un recorrido de lo que es la arquitectura en tierra, un recorrido exprés, evidentemente, de la arquitectura en tierra en el Valle del Guadalquivir. En el Valle del Guadalquivir, hasta aproximadamente el año 900 a.C., lo que tenemos son cabañas. Hablando de vivienda, excepto los dólmenes y los monumentos funerarios, que son en piedra, que son unas construcciones distintas y básicas. Pero generalmente lo que tenemos, o sea, generalmente no, son todo cabañas, cabañas de barro, de las cuales apenas conservamos nada. Aquí tengo unas plantas, unas simplemente han dejado su huella en la tierra, otras tienen un pequeño zócalo de piedra y después lo que se encuentra son las huellas de barro de ese cañizo, de haber pegado paja y tierra al cañizo para formar esas paredes. Y después las techumbres, que se supone evidentemente que eran de paja. Son unas estructuras tan efímeras, de tal calidad que apenas dejan huella en la arqueología. Pero este panorama, a pesar de que el Valle del Guadalquivir se encuentra poblado desde la prehistoria y además en torno al año 4000 a 2000 tiene un rico poblamiento, no desarrolla una arquitectura más compleja, excepto en el caso de los dólmenes, que no es una arquitectura compleja, aunque sí monumental por el megalitismo, por el tamaño de las piedras que emplea. Este panorama, como os digo, cambia rotundamente en torno al 900 a.C. con la llegada de los fenicios. Los fenicios, aparte de traer el trabajo del hierro, el torno, los cultos como Astarte, determinada sincretismo religioso, como veis en este escarabeo, esto es de Alcalá del Río, esto es del Carambolo, esto es de Alcalá, esto también forma parte de Carmona, traen, aparte de todo eso, el cultivo del olivo, de la vid, traen el adobe, la construcción en adobe y la construcción en ángulo recto, algo desconocido aquí hasta ese momento. En su peregrinar, los fenicios parten de aquí, esto es Siria, Palestina, a lo mejor lo he puesto muy bonito, pero igual se entendería más si hubiera dejado el mapa político, pero bueno, yo os explico, esto es Siria, Palestina, ¿vale? En su peregrinar van fundando colonias y van fundando toda esta serie de colonias que las últimas cronologías nos dan aproximadamente un 900 a.C. Y aquí se introducen por la ensenada del Guadalquivir, el antiguo lago ligustino, lo que eran las marismas, ¿vale? Que entonces en vez de marismas entraban prácticamente hasta Sevilla, ese brazo de mar. Aquí fundan Espal, lo que hoy es Sevilla. Y se inicia la construcción en adobe en el Valle del Guadalquivir. Claro, ellos traen ya una tradición. De repente
sin más ni menos, encontramos complejos cultuales como el del Carambolo, una barbaridad, casi 10.000 metros cuadrados de santuario, con todo tipo de habitaciones, instalaciones, etc. Y con esta técnica constructiva, mampuestos para el cimiento de arenisca, porque aquello es igual que esto, tienen arenisca de esas formaciones marinas y mucho limo y mucho barro. Y aquí veis los adobes, ¿veis el despiece? ¿Qué es un adobe? Perdón, que lo doy muchas veces por hecho. Es un ladrillo en crudo. O sea, tú modelas el ladrillo, lo mezclas con paja y lo dejas secar un tiempo. El ladrillo normal generalmente no está mezclado con paja, en este caso le puedes echar paja, le puedes echar carbón. ¿Para qué? Para que sea más plástico y protegerlo. Si además le echas carbón y ceniza, lo proteges de los bichitos, para que no te entren demasiados bichos en el adobe. Entonces, a base de estos muros de adobe, de este ladrillo en crudo, podemos construir monumentos de este calibre, o encontramos monumentos de este calibre en el siglo X en el Valle del Guadalquivir. Algo inaudito en el occidente europeo y de lo que se harán eco muchos historiadores grecorromanos hablando de Tartesio y de la civilización tartésica como única o como algo fabuloso lleno de tesoros, porque los griegos no se habían enfrentado a una cosa así cuando llegan. Ven esto y se sorprenden, dicen, ostras, ¿esto qué es? Pero es que esto era Oriente en Occidente. Bueno, que me lío, porque como es uno de mis temas de investigación, me enreo. Vale. El adobe sigue utilizándose desde el 900 hasta el 200 antes de Cristo. Y este panorama, porque hay una continuidad cultural. Los púnicos, Cartago, Aníbal, estos no eran más que una colonia fenicia y tienen la misma tradición cultural, los mismos dioses. Allí se llama Tanit y en Oriente Astarte, pero es como si habláramos de la Virgen del Carmen o de la Virgen Macarena. La Virgen es, son advocaciones distintas, pero es la Virgen, no tenemos duda en ese sentido. ¿Qué ocurre con Roma? Roma conquista Hispania y con Roma asistimos a la primera globalización. El hormigón romano, en este caso es un opus incertum. El hormigón romano es como el hormigón actual, el hormigón encofrado, se extiende por todos lados. Hombre, no es el hormigón armado con hierro, pero la tradición del adobe va a ir diluyéndose, se queda más en las zonas rurales, se va perdiendo poco a poco. En pro del ladrillo, el ladrillo romano, los opus a base de cemento, de cal, pero cemento, o de los opus incertum. ¿Por qué os pongo esto? Mira, esto es de Itálica, este es el Teatro de Itálica, es donde tuvimos la suerte de estar excavando hace unos años, y esto es un opus incertum. Esto es un opus que se pone un cajón, como los cajones de tapial, es el mismo sistema, un encajonado, pero aquí le montan, por los lados le van metiendo piedrecitas, más o menos bien puestas, irregular, pero de todas maneras la tengo en un cajón, y después voy echando un emplecton, que es una mezcla de piedra triturada con cal. Bueno, esto ya no es arquitectura en tierra, evidentemente. El Imperio Romano prácticamente acaba con la arquitectura en tierra, aunque sí maneja los encofrados. Pero ¿qué ocurre? En el siglo V llegan las invasiones visigodas. Los visigodos no traen ninguna tradición constructiva al Valle del Guadalquivir. Ellos entran desde arriba, desde la zona de Alemania, Francia, etcétera, y van corriendo, devastando el imperio. Y aunque había pueblos que llevaban ya años instaurados en Francia, en la Galia, por varios pactos, son pueblos que se dedican a la agricultura o están a servicio de los emperadores luchando. Entonces, cuando llegan al Valle del Guadalquivir, esta gente no trae ningún tipo de tradición. Y durante los siglos que están aquí, del 5 al 8, que entran los árabes, esta gente lo que hacen es reciclar los edificios romanos que estaban en pie. Y si no, los desmontan y montan nuevos edificios, prácticamente, con materiales romanos. Hay alguna arquitectura visigoda y tal, pero muy poquito y no responde, y lo que responde es eso, a un reciclaje y a un estilo muy distinto y que además no tiene nada que ver como estamos con la arquitectura en tierra. Todo esto va a cambiar con la invasión islámica. ¿Por qué? Porque los árabes
sí que vienen de Oriente. Y en Oriente, el imperio de Oriente sí se había mantenido. Allí, cuando llegan los vándalos aquí a Occidente, Oriente no llegan. Se mantiene con Justiniano y se mantiene un imperio floreciente que recoge la tradición romana. Allí los árabes sí han visto los encofrados, sí han visto las técnicas del tapial, o sea, entran en contactos con ella y después ya vienen a la península y se las traen aquí. Ven los encofrados, ven todo esto, pero claro, se adaptan a estos recursos. Entonces, ¿dónde tenemos los tapiales más antiguos de la península? En Córdoba, en la capital del califato. Ahí ya sí tenemos tapial. De hecho, tapial o tapia viene de tabilla, que es una palabra islámica, y que define la tabilla, esto, la tapia. Aunque hay gente que dice que define esto, pero bueno, no nos está en exceso. De hecho, estáis viendo este manuscrito, ¿vale?, árabe, aunque es más tardío, no es califal, pero lo veis ahí con su cajón, su pisón, preparando la mezcla y preparándolo todo. Y aquí en Córdoba, bueno, tenemos una serie de columnas, no tienen la misma técnica que después nosotros vamos a desarrollar, pero ya encontramos el tapial. Ya empezamos, hemos recuperado la tradición, se había roto ahí momentáneamente, ¿vale? Se había conservado en Oriente y había vuelto el encofrado, pero los árabes, como a todos, le dan su pequeña vuelta, evidentemente. Ellos también tienen una tradición bueno, ellos vivían en tiendas y tal, pero entran en contacto con otros pueblos de África que sí estaban trabajando la tierra. Entonces, hacen esa mezcla o esa síntesis o ese sincretismo, si quiere, tan característico del mundo musulmán. Bien, esa arquitectura, que en principio se reduce a Córdoba y a la zona más inmediata a la capital, porque en el resto los edificios romanos se siguen desmontando y se siguen haciendo otros edificios, llega a Sevilla en torno al año 1000, cuando Ifilia coge la capitalidad del Imperio Almorávide. Ahí sí que tenemos ya tapial en toda su forma y sobre todo con los almohades. La muralla de Sevilla, de la cual traigo aquí una recreación, la Torre del Oro, la Giralda en su momento, ¿vale?, de cajones de tapial, murallas como la de Marchena, los baños que se descubrieron recientemente en el bar Giralda cuando se picó para la Reforma. Esto es una fotogrametría que permite ver, estos son todas las lucernas que dan luz a las salas fría, templada y cálida. Toda la lucerna que da luz, esto es lo que permite ver los relieves. En todas estas obras hay tapial, bueno, murallas, todas las murallas que tú quieras son de tapial, son de esta técnica. Nos vamos acercando entonces en nuestro recorrido, pero no os quiero dejar atrás, y voy a ser muy breve, el trabajo del ladrillo. El trabajo del ladrillo que vemos surgir en los florindos, tanto ladrillo tallado, etcétera, no sale de la nada, evidentemente, igual que la tradición del tapial. Y aquí, por ejemplo, tenéis un fantástico paño de Sepka, que se llama esto, que es de la Giralda, pero también lo tenemos en más edificios. He traído este por ser uno de los más notables. Bien, con la conquista cristiana nos pasa algo igual que con los visigodos. Los cristianos venían del norte, tenían poca tradición, aunque ya tenían alguna, pero sobre todo eran gente que venía a luchar. De hecho, va a haber muchos problemas después con la repoblación, porque la gente esta lo que quería era seguir ganando dinero fácil y era muy difícil asentarlos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues viene el arte mudéjar, el arte de los musulmanes que se habían quedado aquí, de los albañiles. De hecho, en el Alcázar de Sevilla, en el Alcázar de Pedro I, hay constancia en los papeles del Alcázar de 3 albañiles de nombre árabe. Mohammad, no sé qué, no sé cuánto. O sea, y a la vez, hay datos que nos hablan de que el rey de Granada, todavía musulmana, le presta albañiles a Pedro I para que le monte el Alcázar. Evidentemente todo está en el Alcázar y parece árabe,
Pero es que, claro, es que se trajo los albañiles, porque ellos lo que sabían hacer eran cosas bastante rústicas y brutotas. Y dijo, no, yo quiero un palacio decente como el tuyo, yo no quiero vivir aquí en una cosa fría y de escasas y de pocas ventanas, etcétera, ¿no? Sobre todo porque ya no estoy en un clima del norte, estoy en un clima de aquí, estoy en Sevilla, no me puedes hacer esto, ¿no? En fin, la arquitectura mudéjar, ya os digo, se desarrolla por toda la península. En las iglesias, lo máximo que tenemos del arte mudéjar sevillano es espectacular. En las fortificaciones, el castillo de Fuente, mudéjar también, ya de época, quiero decir, de época mudéjar posterior a la Reconquista, también de tapial. Y este arte, tanto en tapial, se va a mantener, evidentemente, todos estos siglos, pero me interesa sobre todo el ladrillo. El ladrillo se va a mantener también, el arte del ladrillo tallado, sobre todo en las portadas de la iglesia lo vemos mucho. Fijaos que esta ya es del siglo XV y sigue manteniendo ese aspecto antiguo. ¿Vale? Esta otra iglesia también del siglo XV, este típico alternancia de color, ya veis aquí unas columnitas, el Palacio de los Marqueses de la Algaba, también ladrillo. O sea, hay una tradición del trabajo que ya va a arrancar de época mudéjar. Vamos rápido. El descubrimiento de América. ¿Qué ocurre en la época moderna? En la época moderna, el tapial en el Valle del Guadalquivir es el rey. Se extiende prácticamente por todas las viviendas humildes y casas-palacios hasta un determinado punto. Porque después hay casas-palacios de determinados edificios públicos y religiosos de alto nivel que gracias al oro de América se hacen en piedra. La piedra era mucho más cara por tenerla que traer, porque tampoco teníamos tradición de canteros, pero esa afluencia de dinero nos permite que haya esa serie de edificios en piedra. No obstante, se siguen haciendo edificios en tapial. Por ejemplo, la casa de Miguel de Mañara de Sevilla, esta casa de Carmona, o el Hospital de Santa Ana ¿el Hospital de Santa Ana o la Iglesia de Santa Ana? Se he puesto hospital, no sé por qué. La iglesia de Santa Ana, he puesto yo hospital ahí, no sé por qué. Total, sigue esa tradición y es cuando se extiende verdaderamente. Perdón. De hecho, hemos llegado a nuestro límite, hemos llegado al siglo XVIII. Hemos visto que tenemos una continuidad. De hecho, y me repito, la continuidad es tal que nos permite hacer lo que los arqueólogos llamamos una cronotipología. O sea, estudiar los tapiales de tal forma que desde el periodo islámico podemos ir viendo su evolución temporal, incluso regional. Y fijaros que aquí hemos acabado en el siglo XVIII. Pues mirad, ¿veis? Estos son los cajones de tapia, las cadenas de ladrillo y las verdugadas de ladrillo. Exactamente lo que tenemos aquí en el siglo XVIII. O lo que tenemos aquí también. Y es más, porque la letra está muy pequeñita, pero, y no lo vais a ver evidentemente, lo propio de esta época es el tapial de Fraga. ¿Qué es el tapial de Fraga? El tapial hecho a base de escombro, cribado y triturado, que no es propio de todas las épocas. De hecho, en los primeros momentos y en los edificios más notables, directamente son áridos, son esas gravas de las que yo hablaba, esas tierras, esas arcillas, esas proporciones de cal, pero incluso de carbonato, que ya traen esas gravas, y son las de los grandes edificios. Pero poco a poco esto se va cambiando y en edificios muy, muy notables se utilizan esos áridos, pero en otros edificios la mayoría es a base de escombro triturado. Esto es esto. Y no es que este autor, que es Miguel Ángel Tabale, que lo tengo que citar, haya estado en los florindos, sino que es algo generalizado en toda la provincia de Sevilla, en concreto en el Valle del Guadalquivir, porque algo de tapial hay en la sierra, pero muy poquito en comparación con la tierra que tenemos. Voy a darle a la diapositiva. Bien. Por último, el ladrillo. Fijaros que aquí ya tenemos siglo XVI. Aquí ya esto nos va sonando, ¿verdad?
nos va sonando ahí un florindeo ligeramente. La casa de San Martín de Carmona, esta nos suena menos, pero también ya estos remates, las pilastras como aquí, nos va sonando mucho, ¿eh? Estos pináculos no sé si son originales o no, pero ayer me sorprendió mucho esto, el convento de Santa Catalina, que se fecha en 1664 la fachada. Me bajé un artículo donde lo fechan, en la página de Turismo de Osuna dice que aquí está la inscripción 1664, o sea, lo he traído a modo de curiosidad, porque es que me parece demasiado barroco. Es verdad que la iglesia tiene una reforma en el siglo XVIII y no se dice nada de la fachada, pero es posible que algunos de estos aditamentos se los colocaran de forma más tardía, porque es que esto suena ya suena muy florindo, ¿verdad? Para ser de prácticamente un siglo anterior, ¿no? Bueno, ahí lo dejo, simplemente lo he traído a modo de curiosidad. En cualquier caso, podría ser una reforma, pero bueno, la parte inferior volvemos a tener como aquí, tenemos esas pilastras, tenemos esto, tenemos todo esto. O sea, tenemos la tradición justo antes de los florindos. Evidentemente esto no le resta nada a los florindos, porque estas portadas son bastante sobrias. Aquí es donde va a entrar los Figueroa y donde vamos a pasar la conferencia que dé Honorio, porque verdaderamente los florindos lo que van a hacer es recargar todo esto, coger todo lo que pillan, todos los motivos barrocos que pillan, que cogen de Figueroa y montarlo. Quizás vamos a llamarle de una forma un poco naif, pero sí con una gran identidad. Lo naif no tiene por qué, no hace que sea denostable la arquitectura de los florindos, pero sí una cierta inocencia y una cierta impostura, ¿no?, que le da, de todas maneras se enmarca en su tradición y en su momento. Perdón. Aquí, bueno, un último detalle, evidentemente. El acabado de la fachada, claro. Teníamos esas construcciones del tapial, ese ladrillo, la casa de Miguel de Mañara, esto es ladrillo pintado todo, como en la iglesia. Esta es la parte conservada y esta es la parte pintada nueva. Aquí en este caso se ha respetado un poco la diferencia para que se viese bien qué es lo nuevo y qué es lo que se ha recreado. La iglesia de Santa María en Sevilla, también perfectamente decorada. La biblioteca, que es la casa... ¡Ay, te he pillado! ¡Te he pillado! Bueno, no importa. Yo me lo he estudiado hoy y se me ha olvidado. Bien, ¿qué vemos de todas maneras? Todas las fachadas de las casas, estamos hablando en este caso ahora de las casas señoriales, iglesias, etcétera, están decoradas en el barroco. No existe la casa blanca, no blanqueada, no voy a repetir lo que ya he publicado hace unos días para no ser repetitivo, valga la redundancia, pero la piel es una piel polícroma, no hay una piel blanca, no está oculta bajo la capa que después estará en el siglo XIX, como consecuencia de las pestes, gripe, epidemias, en las que todos esos paramentos se blanquean y se ocultan los motivos que los ornamentaban. En el caso de Fuentes solo conservamos, por el momento, una casa. Ya vimos la iglesia en su momento, cómo ha quedado la restauración. Lo que no sé si es original o esos motivos son de un segundo momento. ¿Tú lo sabes, Francis? Son del 18. Vale, digo, vaya sé que sea de alguna reforma o algo. Una imitación de sillares. Esta es la casa de los Pujales, perdón, lo doy ya por hecho. Esta es la casa de los Pujales, que la semana pasada, no, la anterior, vimos unos desconchones, estuvimos José Manuel y yo quitando algunas conchas de la pared y vimos que tenía la decoración polícroma. Decoración que en general, en lo que queda de paño, imita sillares, pero con un efecto, sillares almohadillados y queriendo darle un efecto tridimensional. Veis aquí, este es el sillar, y aquí el cuadradito, que sería el resalte del sillar almohadillado, que lo ponen siempre a un ladito para dar ese efecto de volumen. Aquí los enmarques de las ventanas, ¿estáis viéndolo ahí?
Y aquí el remate de una de las ventanas que sí se conserva. Lo tenéis aquí, 3 pináculos rodeados por esta especie de arco mixtilíneo o limbo. Lo veis aquí, que incluso viene aquí y rodea la ventana. Se adapta perfectamente, además por aquí después viene una línea negra. O sea, es indudable que está hecho a la vez que este edificio, cuya adscripción a los florindos aún no se ha hecho, pero que tiene también un frontón partido, tiene una serie de elementos que, bueno, que alguien puede tirar de ellos y probablemente justifique esa atribución, aunque esto necesita evidentemente un buen trabajo. Los motivos son incisos en el yeso fresco y, bueno, se conservan incluso las huellas aquí, en los círculos estos del compás, del trazar la geometría para realizar el dibujo. Aunque después hay otros muchos trazos, porque trazan unas líneas bastante y después sobre esas líneas trazan otras. Eso lo hace el maestro y después ya rellenaron. Hay algunas líneas sobrantes. Bien, como digo, esta casa no tiene una fecha concreta, puede ser de los últimos momentos, puede ser de los primeros. En cualquier caso, estos motivos son similares a los que encontramos en varias casas en Fuente hechas por los florindos, pero en este caso pintados. En vez de estos 3 pináculos, los encontramos en lo alto de otras casas, como la Escuela Hogar o la casa de don Cipriano, creo que es, ¿no? En este caso, pintados. Evidentemente, también esta fachada, si la recordáis, es bastante más sencilla que las otras fachadas. Por lo tanto, también puede ser pintado por falta de recursos del propietario frente a los otros, ¿no? A mí me hace una fachadita más sencillita y en vez de ponerme estos pináculos aquí y gastarme más dinero, me lo vas a pintar, que es más rapidito. Bien, hasta ahora, ¿cómo voy de tiempo, por favor? Son las 8. Ostras, ya llevo casi una hora. Bueno, tengo 5 minutos ahí de margen que me voy a acabar. No, voy a cerrar. En un cuarto de hora os dejo. Vale. No quería finalizar la conferencia, que la iba a acabar ahí, sin hablar de la arquitectura popular, del caserío fontaniego en el siglo XVIII. Sabemos mucho de los florindos, tenemos el ayuntamiento, tenemos grandes edificios, las carnicerías, etc. Sabemos cómo vive la clase noble y los edificios públicos, la iglesia, cómo se maneja, pero la gente del común, el nosotros, la mayoría de nosotros o todos nosotros, si viviéramos en esa época, ¿en qué casa viviríamos? Bien. El profesor Agudo Torrico hizo una primera aproximación al caserío tradicional sevillano en 1999, un caserío que para él se remonta al siglo XVIII, para él y para otros investigadores después, se remonta al siglo XVIII y generalmente a partir del terremoto de Lisboa que dañó casi un 60% del caserío sevillano. De ese 60%, evidentemente, las más afectadas, ¿cuáles fueron? Las casas humildes. Conservamos palacios del siglo XVII, XVI, edificios, pero casas humildes, pocas. ¿Por qué? Por el terremoto y porque, al ser más humildes, tenían materiales peores. Entonces, evidentemente, se caen más. Aparte que, sin terremoto, también una casa construida con menos cal, con menos grosores, etcétera, pues vive menos tiempo que una casa o un edificio civil o religioso hecho con otras dimensiones y otros materiales. Bien, entonces la mayoría de ese caserío se puede retrotraer a esas cronologías, no solo por su tipología, sino por la documentación que al respecto existe. Dentro de esa tipología que hizo Agudo Torrico en el 99, me ha gustado mucho porque vincula las casas con la situación socioeconómica, ¿eh? Estamos hablando de arquitectura popular, ¿vale? No, vamos a olvidar de arquitectura nobiliaria, de casas principales, patios de vecinos, ese tipo de viviendas, ¿no? Él distingue la casa del jornalero, una casa pequeñita de una única crujía, sin sobrado, con un sobrado que es de media altura nada más, y que se adosa a cualquier lado. Que si hay una muralla y un no lugar, como se dice ahora mucho en arquitectura, otra, pues aquí me puedo colocar, plof.
como mucha gente hace ahora con las veredas, ¿no? Entonces digo, una vereda, ¡pum! Me monto el chiringuito en la vereda y el ayuntamiento no me dice nada. Pues lo mismo, entonces aquí la muralla, ¡plaf! Y me pego a la muralla, me pego a un pequeño edificio, me pego a cualquier lado por economizar, ¿no? También las hay que no se llegan a adosar a ningún lado. Pero es una vivienda que a todos nos va a sonar, ¿verdad? Pero no es de Fuente, evidentemente. Está en la campiña del Guadalquivir. Esta es la vivienda de jornalero. Una única crujía, con suerte, con un pequeño corral, pero generalmente adosada a algún sitio. El jornalero más pobre. La vivienda de mediano propietario, que distinguió él. Es una vivienda que a todos también nos va a sonar la tipología, que es de un mediano propietario, yo diría mediano gran propietario, más bien que mediano, que ya es una casa más compleja. Tiene ambas crujías, tiene un patio central distribuidor, pero que puede tener habitaciones incluso a los dos lados, que no es solo un sitio de paso, que sí tiene corral al fondo, pero también tiene otra crujía compleja, con varias habitaciones, etc. Y la vivienda de los grandes propietarios. Aquí la foto no le hace honor, no he querido desvirtuarla, porque esto ya es una casa del siglo XIX, evidentemente, pero bueno, poner aquí una casa de los Florindos, y esta sería una casa de un gran propietario, ¿no? ¿Vale? Siguiendo el esquema, tenemos esta pequeñita, esta, y una casa de los Florindos, que es un gran propietario, una gente que tiene más medios. En el texto, sin embargo, sí define bien. Esta casa ya tiene columnas, tiene un patio con columnas, tiene la distribución típica de una casa. Bien, este más o menos se mantuvo, más o menos este esquema, hasta hace bien poco, en que se ha, digamos, bueno, se ha ido matizando, etc. ¿Qué voy hacia atrás? Bien, en 2017... y revisando esta documentación, esas casas tradicionales en la campiña sevillana, y sobre todo en Sevilla, aunque también ha pillado parte de Córdoba y tal, y de Huelva, el profesor Vidal se dio cuenta de que esos tres tipos, la casa de jornalero sí, la casa del mediano propietario también, pero que lo que más abundaba en el caserío, más o menos transformado y cada vez perdiéndose más, era lo que él llamó la casa sin nombre, la media casa. Que él va a haber que escribirle y decirle, esto tiene un nombre, se llama la media casa, se llama media casa. Bueno, no tiene por qué saberlo todo, pero él ha hecho su tesis doctoral, de hecho, sobre las medias casas y sigue trabajando sobre las medias casas. ¿Cómo es la media casa? Estas, por ejemplo, son del Aljarafe sevillano, nos suenan. No existen ya, evidentemente, por eso la foto es así. Él se ha basado sobre todo en los planos, que donde queda, digamos, el fósil de la casa queda en el plano, ¿no? Las fachadas están mucho más reconvertidas. Pero a todos nos está sonando esa composición de las viviendas, ¿verdad?, que en general se vincula, son fachadas, como veis, muy cortitas, de 8-13 metros, 6-13 metros, 30 metros de profundidad, muy cortas, estrechas y muy profundas, que se vinculan a la explosión demográfica del siglo XVIII. Ollero ya lo propuso en su momento, que eran casas dobles, casas grandes, que se parten por la mitad. Esto no es una cuestión que no sea cierta, es cierto, existen muchos ejemplos. Pero esta casa va a constituir una tipología por sí misma. Esas medias casas se convierten en casas que de nuevas, profesos, levantadas de planta, siguen esa tendencia. No sabemos si antes también se hacían así, pero desde luego a partir del siglo XVIII no son solo frutos de divisiones, sino que desde nueva planta se hacen así. ¿Por qué? Porque son unas casas que se adaptan perfectamente a las necesidades de esos individuos. Porque estas casas, igual que las otras, veíamos las del jornalero, la del mediano propietario, la del gran propietario, esta es la casa del labrador, ya sea arrendatario, ya sea propietario, pequeño propietario, o ya sea un jornalero que también tiene algún ganado, etcétera, que no es raro. ¿Por qué estas casas son más abundantes que todas las otras? Pues ya Jesús Cerro seguramente en su conferencia nos lo dirá, porque jornaleros y pequeños agricultores son la mayoría de la población.
es lógico que estas casas fueran la mayoría de población. En Fuente todos hemos visto cómo estas medias casas eran las que formaban el caserío dominante hace 40 años o incluso menos. Son casas evidentemente humildes que recurren a los recursos más inmediatos del entorno, más baratos. La tierra. Son casas de tapial, casas de tierra. La mano de obra era barata, ellos mismos la hacían, sus familias, ellos mismos levantaban estas casas. Entonces son casas de tierra. Son casas que utilizan las vigas de castaño, de pino, vigas del entorno, eucalipto no, porque el eucalipto se empieza aquí a sembrar en el siglo XIX, pero vamos, también se complementa cuando se suben sobrados, etcétera, con eucalipto, aunque no sea un material bueno. Son casas, en general, que se adaptan bien al clima seco de aquí y al clima muy cálido. Todos sabemos la sensación de entrar en una casa de paredes de tierra, el frescor que da y cómo conserva. Y son casas que tienen básicamente el mismo esquema. Esta, digamos, que sería una casa tipo. ¿Ves? Aquí están la serie de municipios que estudian a esta gente y la serie de casas. Lo que pasa es que hay casas, como la de Cazalla, que son muy pocas y además ya esas utilizan mampostería. Son casas, como digo, de pequeños propietarios, labradores que tienen algún ganado. Y entonces su distribución está básicamente en función de su poder económico y de su actividad económica, enmarcada en unos recursos disponibles y en una tradición cultural, que de ahí le viene el tapial, de ahí le viene los recursos, el grosor, por el clima, etcétera. Todos lo hemos visto, son casas. Bueno, en esta tipología le hace una casa tipo, que tampoco es exactamente la nuestra, porque bueno, aquí teníamos nosotros la casa puerta, él hace un corredor directo, pero básicamente es una crujía o dos de entrada, un patio con su escalera, que es el que da servicio para poder acceder arriba, donde se almacena el grano. En el caso de la planta baja estaría la cocina y un corral multifunción. Esta sería la zona, digamos, de vivienda y de vida social, de presentación social, el patio, las cocinas y toda la zona para el ganado y el corredor que permite un acceso directo. Digamos que esto es una casa tipo que él hace en base a toda esa serie. Una casa tipo que, como os digo, responde, aquí tenéis estas dos, que sí son mucho más parecidas a la... Él se va un poco en la casa tipo, estas dos plantas, fijaros, esta es mi casa, no me he ido más lejos a coger una casa, una media casa. También hay gente que le llama a esta casa casa de corral, y de patio y corral, y si veis las plantas es lo mismo, la casa puerta, donde se hace la vida social y la presentación y el intercambio social, los dormitorios, el patio distribuidor con la escalera que permite el acceso a los sobrados, que es donde se almacena el grano, arados, etcétera, la cocina más o menos compleja, muchas veces las cocinas eran un cobertizo, aquí en este caso es un poco más compleja y tiene mayor entidad, y el enorme corral, siempre un corral con compartimentaciones para los mulos, para el ganado, para el estiércol, que después se saca para abonar, etc. En definitiva, una casa funcional, heredera de una larga tradición secular. Algunos ejemplos de estas casas fontaniegas. Y para acabar, el futuro de la arquitectura en tierra. La arquitectura en tierra que aquí está desapareciendo, evidentemente la arquitectura en tierra tiene una caducidad, hay paredes que están malas y hay que tirarlas, pero aquí está muy denostada, pero es algo que tiene futuro. Fijaros en estas construcciones nuevas, sobre todo del norte de Europa, Australia, Estados Unidos. Está de nuevo el tapial imponiéndose. ¿Por qué? Por su tema de adaptación para los climas cálidos, para el ruido, por temas ecológicos, evidentemente, porque tú coges una casa, un antiguo cortijo de tapial, tú lo tiras y a los 3 años allí ha nacido de todo. Si tú tiras un edificio de hormigón, allí no nace nada en años y años y años. Y, bien, aquí otro ejemplo, en este caso edificios
de tendencia muy moderna, como estáis viendo, que siguen utilizando ese maderamen, estas composiciones, o bien en edificios de tipo más clásico, viviendas más normales, que se están volviendo a hacer en tapial. Y bueno, con esta perspectiva de futuro, he acabado mi recorrido por la historia de la construcción en tierra.